El infierno de fuego, ¿es verdad? Una de las doctrinas que más se enseña en las iglesias de la cristiandad es la doctrina del infierno. En un sermón predicado por Charles Spurgeon, que hablaba sobre el cielo y el infierno, este dijo: «Pero les suplico, por amor de sus almas, que disciernan entre lo que es correcto y lo que no lo es. Comprueben si lo que yo les digo es la verdad de Dios. Si no lo es, rechácenlo totalmente y arrójenlo lejos». Eso es precisamente lo que haremos: descartar todo lo que no es la verdad de Dios. ¿Pero qué dijo Spurgeon sobre el infierno? Bueno, el mismo discurso señaló: pero en el infierno no hay esperanza. Ni siquiera tienen la esperanza de morir, la esperanza de ser aniquilados. Ellos están perdidos para siempre, para siempre, para siempre. En cada cadena del infierno está escrito: para siempre. En los fuegos allá sobresalen las palabras: para siempre. Encima de sus cabezas ellos leen: para siempre. Sus ojos están amargados y sus corazones están adoloridos por el pensamiento que es para siempre. ¿Qué es el infierno? ¿Dónde está ubicado? ¿Qué sucede realmente allí? ¿Será cierto que hombres y mujeres incrédulos van a ser lanzados a un tormento eterno en llama encendida? Durante siglos, sacerdotes y líderes eclesiásticos han ilustrado con detalles horrorosos y terroríficos los sufrimientos de los malvados que van al infierno. Estos líderes religiosos aseguran que es justo, de parte de Dios, tener a millones de criaturas en un lugar de tortura abrasadora. También enseñan que Dios actúa con justicia al permitir un lugar como este. Aunque parezca extraño, este terrible concepto de justicia nunca sería tolerado entre los seres humanos como algo lógico. Por ejemplo, si un tribunal dispusiera el castigo de quemar a un hombre o mujer en una llama, mediante un sistema de tortura impidiendo que éste muriera y sufriera un dolor indecible por un delito que haya cometido, sería tal vez repudiado por algunas personas, considerándolo un castigo que viola los derechos humanos y la dignidad del ser humano, independiente del mal que haya cometido. Basta con una pena de por vida, encerrado en una cárcel, o hasta pena capital. Pero en la pena capital, el proceso de muerte solo dura mientras el acusado deja de existir y no es un proceso constante de tortura. Los tribunales someten a juicio a personas acusadas de ofensas y si son encontradas culpables, el juez las sentencia. La ofensa del culpable es purgada. Esta purga puede ser toda una vida en la cárcel o hasta la muerte, pero en algún momento puede ser cumplida. Claro está que muchas veces los culpables no pueden cumplir con toda la purga porque los años que decidieron los tribunales otorgarles a los sentenciados supera lo que ellos puedan vivir. Nadie puede ser castigado 2 veces por el mismo crimen, pero los líderes eclesiásticos nos dicen que en el tormento del infierno la culpa del pecador jamás es purgada y como castigo por los hechos de unos limitados 70 u 80 años de debilidad humana, es posible sufrir tortura en las llamas del infierno durante millones de años sin ninguna esperanza de liberación o alivio. ¿Es Dios menos justo que el hombre? ¿No son sus normas de justicia aún más altas que las del hombre? Si se quiere añadir más confusión a esta terrible enseñanza, los mismos maestros de la cristiandad enseñan la resurrección del cuerpo. Afirman que cuando la gente muere, sus almas o espíritus son enviados a un cielo o infierno temporal, para esperar la resurrección final, el juicio final, y luego la finalidad de su destino eterno. Noten lo que dice la página godquestions.org en cuanto a este tema. Por lo tanto, después de la muerte, una persona reside en un cielo o infierno temporal. Después de este reino temporal, en la resurrección final, el destino eterno de una persona no cambiará. La ubicación precisa de ese destino eterno es lo que cambia. A los creyentes se les concederá finalmente la entrada a los cielos nuevos y a la tierra nueva. Los incrédulos serán finalmente enviados al lago de fuego. Estos son los destinos finales y eternos de todas las personas, basados enteramente en si habían confiado o no solo en Jesucristo para la salvación. Apliquemos nuestro sentido común a esta cuestión. ¿A dónde va el cuerpo al morir?
después es enterrado en el suelo o destruido en el crematorio. Lo que es destruido no tiene sentimientos y el cuerpo que ha sido enterrado no tiene sensaciones. Este puede ser exhumado, podemos verlo, sabemos que está allí, pero está sin vida y pronto comienza a descomponerse, confirmando la verdad de la sentencia de Dios en Génesis capítulo 3, verso 19. Polvo eres y al polvo volverás. Está claro que el cuerpo material no está sujeto a ningún tormento en la tumba. ¿Cuál cuerpo es entonces el que supuestamente siente dolor y experimenta castigo? Debe tener cerebro para sentir dolor, debe tener dedos, manos, pies, tronco, etc. para ser afectado por el fuego. ¿De dónde se consigue tal cuerpo? Por supuesto, muchos pensarán en el alma del hombre, la cual se piensa que es el hombre mismo, su esencia eterna que nunca muere. Pero si el alma es la parte pensante de la persona, y si es inmortal, entonces puede pensar desde el comienzo de la vida. Pero ¿cuál de nosotros puede recordar el día en que nació, o aún 2 años después, el alma inmortal, nuestro cuerpo con su cerebro? La palabra de Dios es muy clara sobre este asunto. Si investigamos el significado de la palabra alma en la Biblia, encontraremos que significa persona, ser viviente o vida. Usted puede comprobar esto por sí mismo. La palabra de Dios no dice nada acerca de personas que estén sufriendo torturas en el infierno, o que vayan a un lugar de sufrimientos o felicidad al morir. Esta idea no se encuentra en ninguna parte de la Biblia. Y vamos a ver por qué. La muerte es el castigo por el pecado. Según la Biblia, vamos al sepulcro al momento de morir. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, según Romanos capítulo 6, versículo 23. Si la vida eterna es una dádiva que se otorga solamente por medio de Jesús, entonces nadie puede haber recibido tal dádiva antes de que Jesús viniera. Recordemos que ya habían pasado unos 4.000 años antes de su venida a la tierra. Muchas personas justas vivieron durante ese tiempo antes de la venida de Jesús, pero la Biblia no afirma que alguien haya ido al cielo o al tormento del infierno en todos esos 40 siglos. ¿O sí? Por supuesto que no. En Juan capítulo 3, versículo 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Aquí se muestra que nadie subió al cielo en el momento en que se escribieron estas palabras. En Hechos capítulo 2, versículo 34, dice, porque David no subió a los cielos. Es decir, el rey David, al momento de morir, no subió a los cielos. Los muertos van al sepulcro. Hay un lugar donde van los muertos, pero no es un lugar de felicidad ni de tormento. Es el sepulcro. En el idioma hebreo es frecuentemente llamado Seol y en griego Hades. Estas palabras no indican un lugar de tormento, como algunas veces se pretende. Dios nunca ha ordenado que haya un sitio de fuego eterno y es algo terrible predicar mentiras sobre el Dios de amor. Es interesante notar un hecho sobre una condena que hizo Dios a los israelitas, puesto que ellos cometían el terrible crimen de quemar a sus hijos en el fuego. Jeremías capítulo 7, versículo 31. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. ¿Cómo puede alguien blasfemar contra Dios acusándolo de un crimen peor, como es el del fuego eterno, considerando que él condenó la quema de los niños, que habrá durado solo unos cuantos minutos? Claro, porque es justo castigar a los pecadores que ya tienen conciencia, dirán los maestros de la Biblia, y continuarán diciendo, y estos niños que quemaron los idólatras israelitas eran eso, niños sin conciencia aún del bien o del mal. Pero veamos lo que la Biblia dice acerca del Seol y el Hades, el sepulcro. Hechos capítulo 2, versículo 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Obsérvese que según este texto, la corrupción ocurre en el Hades, o sepulcro. Veamos Génesis capítulo 37, versículo 35. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo, y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Este texto habla de Jacob, creyendo que su hijo José ha muerto. En un próximo video vamos a hablar más sobre la doctrina del infierno, y mostraremos algunos textos que se usan para probar la existencia del infierno. No olvides suscribirte al canal y dar like al video si te gustó. Compártelo. Hasta pronto.